¿Samuel? ¿Él se llamaba Samuel? ¿Por qué aquel nombre parecía tan ajeno? 3 semanas habían pasado desde que Samuel despertó en aquella cama de hospital sin recordar absolutamente nada de su vida. Ahora sabía que esa mujer, que había sido la primera persona en acercarse a él, era su madre, y las otras personas con él en la habitación eran su padre y su abuelo, aunque no los recordaba. Su madre se había encargado de ir contándole poco a poco algunos detalles de su vida y de él, porque se encontraba en esa situación. Había tenido un terrible accidente, según lo que le contó su madre, en el cual un conductor ebrio se había estrellado de frente con su coche, causando en Samuel un terrible trauma cerebral que lo había dejado en coma durante 10 meses. Era algo casi imposible de creer. 10 meses de su vida perdidos. Aunque si tomaba en cuenta que ahora no recordaba absolutamente nada, la pérdida de 10 meses de su vida se volvía insignificante. Ahora lo había perdido absolutamente todo. Llegar a su casa fue por mucho lo más extraño hasta ese momento. Más extraño incluso que haber tenido que reconocer a sus propios padres, pues por más desconocidos que pudieran parecerle, a ellos lo unía ese lazo de sangre que, aunque invisible, es más fuerte que cualquier cosa. A la casa no lo unía nada. Al menos no sentía nada. Era completamente desconocida para él, ajena, lejana. Entrar a su habitación, mirar las paredes, la cama, las ventanas, hacía que le doliera la cabeza. Nada de lo que miraba le parecía familiar. Pensó que quizá al estar entre sus cosas, algún recuerdo, por mínimo que fuera, llegaría a su mente. No fue así. De verdad quería recordar, pero no podía. Los médicos le habían dicho que posiblemente nunca recuperaría la memoria. Quizá únicamente habría instantes, momentos, pero nada claro que pudiera hacerle formar un recuerdo. Una semana más había pasado y él seguía sintiéndose como ese punto negro en medio de esa hoja blanca, completamente fuera de lugar. No había pasado mucho tiempo, así que tenía que acostumbrarse. Estaba por tumbarse en la cama completamente aburrido, cuando escuchó a su madre hablar en la planta de abajo. Se levantó inmediatamente al escuchar una voz que extrañamente le pareció familiar, aunque eso era prácticamente imposible. Se suponía que él no podía recordar nada. Bajó las escaleras a saltos, lo más rápido que le fue posible, pero se frenó al escuchar que aparentemente su madre discutía con la persona que se encontraba frente a ella afuera de aquella puerta. «No sé qué es lo que estás haciendo aquí. Te lo dije ya, no te quiero cerca». La voz de su madre sonaba molesta, irritada, aunque Samuel no entendía por qué. «Lo sé, señora, no he venido a molestar. Solo quería entregarle esto». Samuel presionó a ambos lados de su cabeza con las manos. Estaba haciendo demasiado esfuerzo al intentar recordar, y es que esa voz era abrumadoramente familiar. «Perfecto. Si eso es todo lo que tienes que decir, te voy a pedir que te retires». ¿Pero a qué venía esa actitud tan hostil? Por lo general su madre era amable, al menos en el poco tiempo que tenía de conocerla. «Solo una última cosa». Samuel casi despegaba una de sus orejas y la lanzaba al aire para escuchar mejor. Y es que si alguien lo viese espiando conversaciones ajenas, vaya que se avergonzaría. «¿Qué es esa última cosa que quieres?». Aquellas palabras
habían salido de la boca de su madre prácticamente como un susurro. Solo quiero saber, ¿él está bien? La voz se escuchaba temblorosa. Lo estará. Después de eso, la puerta casi se cerró de golpe. Samuel subió a zancadas las escaleras. No quería ser descubierto espiando personas. No creía que eso fuera algo bien visto, ni en su antigua vida ni en esta. Unos cuantos escalones arriba, y decidió hacer como si en lugar de subir estuviese bajando. ¿Quién era mamá?, preguntó completamente inocente, como si no hubiera escuchado nada. Vendedores, sabes lo molesto que pueden ser a veces. Le pareció sentir que la voz de su madre salía algo nerviosa, aunque no comprendía la razón. ¿Pudiera ser que estuviera ocultándole algo? De conocerla un poco más, quizás se hubiese dado cuenta si estaba actuando de forma extraña. En este momento, solo le tocaba aceptar cualquier cosa que ella dijera. El tiempo siguió su curso. Para Samuel, los días pasaban como hojas de un cuaderno en blanco. Sentía como si estuviese viviendo una vida que no le pertenecía. Sus padres decidieron viajar. Obviamente Samuel iría con ellos. Pensaba que quizá le haría bien descansar, alejarse de todo aquello sin querer. Lo hacía intentar recordar cosas que solo lo dejaban con un intenso dolor de cabeza y más dudas e inquietudes que antes. De esta manera terminaron en el pueblo natal de su abuelo, a unos cuantos kilómetros de la ciudad donde vivían. Lo que se suponía sería unos cuantos días, se convirtieron en semanas, y un poquito más. Un año pasaría para que Samuel pudiera regresar de nuevo a la casa que compartía con sus padres en la ciudad en la que él había crecido. Cabe mencionar que él seguía sin recordar absolutamente nada, aunque el hecho de sentirse un completo extraño entre su propia familia había dejado de preocuparle de manera importante. Había algo que no dejaba de rodearle la cabeza. Era una idea rara, hasta cierto punto absurda. Pero es que él sentía que su propia familia estaba ocultándole algo. Para empezar, era bastante extraño que hubiesen decidido alejarse de la casa en la que había crecido. Si la idea era intentar recuperar su vida interior, pese a que los médicos no daban ninguna esperanza, lo lógico era quedarse en aquel lugar en el que había pasado su niñez y adolescencia, donde estaban sus amigos y demás personas que lo conocían. Pero al parecer, su madre había sentido demasiada urgencia en marcharse. Eso no podía dejar de parecer extraño. La verdad es que eso ya no importaba. Por fin estaba de regreso y sus padres se empeñaban en tenerlo alejado de la realidad, de la verdad o de alguna situación que hasta el momento no podía entender. Ya se encargaría él mismo de averiguar qué sucedía. Un día después de haber regresado por fin a su casa, Samuel decidió salir. Justamente ese fin de semana se celebraría en una plaza una especie de feria cultural. Se venderían libros, se mostrarían pinturas, que quizá estuviese también a la venta, y algunas cosas que pudieran resultar interesantes. Sus padres habían salido a un pueblo cercano a visitar amigos de la familia, a lo que Samuel se negó a asistir, argumentando que no se sentía del todo animado para salir. Dijo que prefería quedarse la tarde entera viendo películas en su habitación, y aunque no muy convencida, su madre accedió a dejarlo solo. Tampoco es que fuera un niño que necesitara cuidados, pero a veces Samuel sentía que su madre se preocupaba excesivamente por él.
Desde su regreso, no quería que saliera prácticamente a ningún lado. De hecho, ni siquiera había estado de acuerdo en que reanudara sus estudios de la maestría en literatura. Aunque eso quizá podía tener razón. Samuel no recordaba absolutamente nada de literatura. Pero estar sin hacer nada estaba volviéndose completamente aburrido. En cuanto tuvo una oportunidad y sus padres se hubiesen ido, tomó su móvil, las llaves de su casa y salió. Tenía un coche, pero pensó que sería mejor caminar, observar las calles, las personas. Quizá algo entre aquel mar de gente lo haría recordar. Él aún no perdía la esperanza. La plaza era enorme y estaba llena de locales y personas. Samuel prácticamente no sabía por dónde empezar a mirar. Había libros en cada lugar que miraba, acetatos, pinturas, esculturas. Aquello estaba como para pasearse el día entero mirando y aún así quedarse con ganas de más. Un pequeño puesto de libros usados llamó su atención. Si se supone que estudiaba una maestría de literatura, posiblemente reconocería algún libro. ¿Buscas un libro en especial? Una voz se escuchó detrás de una montaña de libros. ¿Eh? No, nada en especial. Solamente quería mirar. La mujer le dedicó una sonrisa y se concentró en regresar a su lugar los libros que las personas ociosas movían de su sitio.